Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy tenemos una invitada bien interesante, eh, Muriel Moreno. Ella es doctora en Ciencias de la Salud Psicosocial, Complementaria e Integrativa. Es miembro de la Asociación Europea de Psicoterapia Corporal. Ella se graduó de la Escuela de Sanación de Barbara Brennan, igual que yo. Ella se graduó en el 2005. Yo terminé en el 2007, pero entonces allí hizo el avanzado hasta el 2008 y se graduó de Brennan Integration Practitioner, que son las personas que ayudan a integrar este proceso de crecimiento. Tiene más de 30 años de experiencia en terapias energéticas. Empezó como masajista de Shiatsu y pues de ahí entonces la historia la ha seguido llevando. Fue la fundadora del sistema Essenciart, que ya hablaremos un poco de eso. Tiene una formación de crecimiento personal que puede servir tanto para los que quieran transformar su vida o los que quieran ser facilitadoras de este sistema Essenciart, que es el arte de conectar con su esencia. Eh, Muriel Moreno, ¿cómo estamos, Muriel? Gracias Muy por estar bien, aquí. muy bien, Javier, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros y gracias por ofrecer esto a la gente, ¿no? En estos momentos que todos necesitamos herramientas, ¿no? Muchas Sí, sí, gracias. definitivamente. Hay muchas cosas pasando y yo no sé, nosotros los que somos más sensibles nos damos cuenta de que este es el momento crítico, porque ahora es que nuestro trabajo va a tener un fin. O sea, como a veces se siente que se ha desplomado todo y estamos volviendo a recrearnos, pues este es el momento de hacerlo, este es el momento de crear algo nuevo, este es el momento de revisar las prioridades. Y, y pues aquí estamos, todos los que hemos caminado algo, tenemos mucho que compartir. Totalmente, ¿no? Desde luego, cuando hay una situación de tantos retos, desafíos y Ujú. estrés, ¿no? En muchas dimensiones, todo se potencia mucho más, ¿no? Alguna herida que estaba ahí adormecida, ¡pum!, de repente Sí, cobra una dimensión tremenda, ¿no? Por eso es muy importante ahora la salud mental y que tengamos herramientas para poder sostener estos niveles de estrés y de cambio y de incertidumbre tan grande, ¿no?, que hemos vivido. Totalmente, es un momento muy importante. definitivamente. Y la buena noticia es que el que aproveche este momento le va a ir súper bien. El que esté Bueno, listo para hacerlo diferente le va a ir súper claro. bien. Hombre, es importante porque siempre va a haber dificultades en la vida y el Sí, cómo nosotros, eso es algo que no podemos evitar, siempre van a haber no, retos, pero sí que podemos trabajar y practicar para cuando lleguen esos retos tener más herramientas y que no nos arrastren, que no nos depriman, que no nos agoten energéticamente tampoco, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que queremos hablar hoy aquí, ¿no? De cómo conectar con la esencia, qué es la esencia, cómo identificarla, ¿no? Y qué nos hace estar alejados de eso, ¿no? Podemos sentir nuestra esencia cuando estamos en una situación de estrés. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado sentirnos felices o en paz cuando hay mucha presión externa, ¿no? ujú, definitivamente. Y, y pues, ¿de qué se trata el Essen Chart? Esenciart. Esenciart Esenciart. está compuesto de dos palabras, esencia y art, que es arte en inglés, esenciart, el arte de conectar con la esencia. Y bueno, este es un sistema que surge un poco de la necesidad también de los alumnos y clientes que siempre me preguntaban, bueno, cuando yo estoy en una sesión con un cliente, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo sigo? ¿No? ¿Cómo ayudo al cliente? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo ayuda al cliente a que tenga un proceso de transformación personal, ¿no? A que mejore su vida? Y me preguntaban eso y entonces empecé a observar qué es lo que hacemos, ¿no? Porque hemos aprendido en distintas formaciones, en la Escuela de Sanación de Brennan y en otras formaciones, a estar presentes, ¿no? A tener una predisposición y una receptividad necesarias, ¿no? Pero ¿cómo ayudarte, ¿no?, en los siguientes pasos? Entonces me acuerdo que en el 2011 un día me desperté como con un dolor aquí en la barriguita y empecé a hacer automáticamente un proceso que yo ya tenía interiorizado después de 20 años trabajando con el proceso de transformación.
Pero en ese momento pensé, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y empecé a escribirlo. Y escribí 9 fases. Y esas 9 fases es como el protocolo o una manera de expresar lo que sucede en un proceso de transformación personal o de sanación. Eso fue el comienzo. Pero claro, luego empecé a observar si ese proceso que yo hacía automáticamente también sucedía en las sesiones con los clientes y en las sesiones Ok. que veía a los alumnos. Y efectivamente, veía perfectamente esas 9 fases. Claro, luego la siguiente pregunta fue, bueno, ¿esto lo hacen otros terapeutas también? Y entonces en el máster y el doctorado que hice en Ciencias de la Salud Psicosocial, esa fue mi tesis de investigación. Entonces conseguí que 155 profesionales de la salud de 35 países diferentes, 32 modalidades distintas, desde psicólogos, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, osteópatas, fisioterapeutas, ¿sabes? Terapeutas del cuerpo, terapeutas de la mente, terapeutas del cuerpo-mente, pues me ayudaran, ¿no?, a responder estas preguntas de qué es lo que ayuda a sanar, ¿no?, de si existe un proceso que todos podemos identificar. Y para mi sorpresa, los resultados fueron increíbles porque hubo un promedio, le dieron un valor a estas fases de 9/10, a estas 9 fases que yo no sabía si era algo que la gente iba a entender o a identificar, ¿no? Entonces, nada, recientemente lo han publicado en el Journal, en la revista de psicoterapia corporal internacional, con tirada en Europa Wow, y los Estados Unidos. felicidades. Gracias. Bueno, y al final lo que espero es que sea útil para la gente, porque yo tampoco sabía hacer esto, yo lo he aprendido. Esto no es algo que salga automático, porque automático lo que sale es la supervivencia. Nuestro cerebro está programado para sobrevivir y siempre va a ser lo primero que nuestro cuerpo haga, sobrevivir. Pero si queremos reconectar con la esencia, reconectar con este estado natural, que es nuestra verdadera naturaleza, mm, ahí tenemos que aprender, volver a aprender a soltar ese estrés para poder llegar a un nivel más profundo, ¿no? Entonces, con estas 9 Sí, fases es una herramienta para que la gente aprenda a desbloquearse al final. ¿Hay algo más útil que aprender a desbloquearse a uno mismo? No sé, es algo que siempre es nos va a pasar, definitivo, ¿no? sí. Siempre Si vamos a estar en uno, momentos difíciles, ¿no? exacto. En algún momento, ¿no? Entonces, tú encontraste que básicamente todos los facilitadores o la mayoría de distintas modalidades tenían que pasar por esa nueva fase. Bueno, ellos identificaron esas fases como base del trabajo que ellos hacen con clientes, aunque sus métodos eran tan diversos como 32 modalidades diferentes. Wow. Entonces fue muy sorprendente porque un poco la intención que tenía era traducirlo a un lenguaje comprensible, ¿no?, para todos, seamos científicos o no, ¿sabes? O hagamos un tipo de trabajo u otro. Y Y al final yo creo que esto debería estar disponible para todo el mundo, ¿no? Más allá Ujú, de que siempre un facilitador o un terapeuta puede ser una gran ayuda para integrar el proceso y para sentirnos más acompañados, pero eventualmente al final lo que se trata es que cada uno aprenda también a conocerse a sí mismo, a entender el origen de su malestar o el origen de su estrés, ¿no? Y cómo hacer ujú. eso, ¿no? De una manera que no nos evadamos, ¿no? No disociemos, sino que podamos profundizar, ¿no?, y ayudarnos a desarrollar el potencial que tenemos todos al final. Exacto. Ahora tengo curiosidad, ¿cuáles son esas 9 fases? Claro, pues la primera fase es la fase de conectar, ¿sí? Siempre empezamos como cada uno en donde está cada uno, ¿no? Alguien viene a la sesión y tú vienes con tu estrés del día a día o lo que sea, ¿no? Y cómo pasamos de estar enfocados en lo que nos pasa afuera, que es el estado de supervivencia o el estado de autoprotección o de defensa, ¿no?, que todo esté controlado y bien, cómo pasamos de ese estado a un estado más de atención hacia adentro, de introspección o lo que se llama el estado alfa o meditativo, Ok. ¿sí? El espacio seguro también, que la persona llega y se sienta cómoda, que puede exponerse y sentirse vulnerable frente a este terapeuta.
exacto, que tal vez conozco, tal vez no, pero está ahí para exacto. ayudarme. Es la base. La base es establecer una conexión donde el cliente se sienta a salvo y seguro para poder Ujú. relajarse. Porque si Eso es no bien conseguimos importante. eso, no podemos llegar más profundo. Vamos a estar simplemente en un plano más superficial, ¿no? Más defensivo. Exacto. Y es normal hasta que se establece la Ujú. conexión y la confianza con el facilitador. Y esto lo hago tanto para entender el proceso del facilitador con el cliente, como para entender el proceso si quieres hacerlo contigo mismo. Contigo mismo, Ujú. la primera fase de conectar, lo que harías es, bueno, pues me cojo un espacio, un tiempo para mí, desenchufo el móvil, todas las distracciones fuera y respiro hondo y traigo la atención hacia mí, ¿no? Y eso sería una manera de establecer conexión con el presente, con tu cuerpo. Y cuando hacemos esto, de alguna manera lo que está más profundo va a emerger, ¿no? Es como cuando yo conecto conmigo, voy a descubrir, uy, pues me late el corazón un poco fuerte, o tengo esta molestia aquí, o me duele esta situación que pasó con mi hermano el otro día, o, ¿no? Algo va a surgir que quiere sanar. Ujú. Y esa sería la segunda fase, descubrir por qué viene el cliente a la sesión, o qué quieres tú explorar, ¿no? Como cliente, como el que va a explorar, ¿no? Cuando tienes el tema, ¿no?, de exploración, normalmente aparece o el anhelo, la persona puede venir diciendo, pues yo quiero mejorar mi salud, o quiero mejorar mi relación con mi marido, o siempre hay un tema que el alma quiere, ¿no?, o que la persona quiere mejorar, o va a aparecer la frustración de ese anhelo, ¿no?, el impedimento que impide que tú tengas una relación más fluida con tu marido, por ejemplo, o una mejor salud, ¿no? Entonces ese es el punto de partida, eso es el tema, eso es lo que la persona quiere explorar. Una vez que eso pasa, cuando la persona está hablando de su dificultad, de su impedimento, va a estar expresando algo con el cuerpo o va a empezar a notarlo en alguna zona del cuerpo. Y esa sería la tercera fase, localizar. Localizar en el cuerpo dónde se expresa ese bloqueo, ese impedimento, ¿no? Ese tema. Pues, por ejemplo, si me duele la relación con esta persona y noto aquí como una presión en el corazón que no me deja respirar profundo. Vale, ya tenemos físicamente dónde está eso, ¿no? A veces es el estómago o a veces la garganta que sentimos como que no podemos expresarnos bien o que hay aquí una bola, una pelota, ¿no? Entonces, esa es la tercera fase, localizar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que el proceso no sea algo solo mental, sino que puedas también percibir Ujú. cómo cambia la sensación corporal y cómo se abre después, ¿no? La Cuando ya mente tenés, puede estar días dándole vuelta a lo mismo. El cuerpo descarga la energía y ya saliste de ella. exacto, exacto, como somatic experiencing, ¿no? Que habla de cómo los Ujú. animales, nuestro cuerpo físico es un cuerpo también animal, nos guste o no, funcionamos parecido, ¿no? Cuando hay un momento de estrés, cuando ese estrés se va, el animal lo descarga en temblores, pero Ujú. nosotros con nuestra educación lo tratamos de controlar, ¿no? Y no hacemos Escóndelo. ese proceso. Entonces esto nos ayuda también a soltar ese estrés, ¿no?, de las situaciones difíciles. Y tenemos entonces la fase 1, conectar, la fase 2, descubrir, la fase 3, localizar en el cuerpo. Y ahora se trata de entrar. Esta es la puerta de entrada, el localizar en el cuerpo. Localizar dónde está la molestia o el tema. Y ahora vamos a entrar hacia el núcleo de la molestia. Normalmente la tendencia cuando hay sufrimiento o cuando hay dolor, ¿cuál es la tendencia en el ser humano? Salimos corriendo, ¿no? Como la Ujú. tendencia es alejarnos, rechazarlo. Y aquí lo que hacemos es lo contrario, poco a poco nos acercamos, aprendemos a estar presentes con la Qué incomodidad. intuitivo. A ver, cuéntame. Nadie quiere sentir dolor, pero en ese dolor muchas veces está la sanación. Es que si huimos de ello, no desaparece, se queda encapsulado en nuestro Sí. sistema, como tú bien sabes. Y es cuando traemos la presencia que ayuda a transformar esa sensación, esa incomodidad, y se integra. Es la manera Ujú. de descongelar el bloqueo, ¿no? Es como traemos el fuego de nuestra presencia, ¿no? La calidez.
y eso lo derrite. Ujú. Entonces es como, es diferente a lo que haría nuestro cerebro, ¿no? Para sobrevivir, es como vámonos corriendo, vámonos corriendo de Exacto. aquí que hay peligro, ¿no? Pero muchas veces no es un peligro real, es un peligro imaginario y somos más fuertes de lo que pensamos, ¿no? Y fíjate Entonces, la importancia de que estén todas esas sesiones. Si uno no se siente en confianza con el facilitador, se va a hacer bien difícil entrar en el dolor con esta persona. no vas a entrar. Sí, lo vamos a evadir. Lo vamos a evadir y además no vamos a entrar si el facilitador no ha entrado él mismo en esos lugares, intuitivamente vamos a sentir que Definitivamente. no es seguro ir tan Ujú. profundo, ¿sabes? Solo vamos tan Exacto. profundo como sentimos que es seguro. Y eso Sí, está bien, cada uno tiene su ritmo, sus tiempos, y es un proceso muy orgánico de escuchar, ¿no? Cuándo es el momento para cada fase. No es una tras otra fija, sino que es más bien fluido, ¿no? Vamos viendo lo que va necesitando el cliente. Entonces, ¿cómo sí. entramos y cómo profundizamos en esa fase? Pues a través de llevar la atención. Por ejemplo, si es al corazón, llevamos la atención al corazón, llevamos el contacto físico, por ejemplo, la respiración ahí, y observamos lo que sucede a un nivel de sensaciones. Y aquí abrimos los sentidos. Es como muchas veces el cliente te dice, sí, noto como si me ahogara o noto como si estuviera en una prisión, ¿no? Hay personas que son más visuales y te traen una imagen como de una cárcel o de estar encerrado en un agujero en la tierra, ¿no? O otros dicen, sí, huele como a podrido. O Ujú. alguien escucha un sonido o unas palabras que tienen relación con cuando fue la primera vez que bloqueaste, ¿no? Porque al final lo que estamos tratando es de llegar al origen del estrés, al origen que es Ujú. una herida que sucede en los primeros 7 años de vida normalmente, que es cuando estamos totalmente abiertos y el mundo tiene un impacto en nosotros muy fuerte. Y ahí en esos 7 años de vida, el doctor Bruce Lipton, supongo que lo conoces, el de Sí. la biología de la creencia, él dice que estamos casi en un estado hipnótico, que es el estado alfa, donde todo entra casi sin filtro. Y Bárbara Brennan también habla de que no hay filtros en los chakras todavía hasta los 7 años. Y en esos primeros 7 años de vida se crean estas heridas que es como nuestra programación que luego se va repitiendo y se va activando en los momentos de estrés. Pero son heridas antiguas que tenemos que resolver en su origen, ¿no? Y con este Ujú. proceso vamos al origen para poder llevar sanación ahí o reequilibrar lo que, lo que fue doloroso, ¿no? Para nosotros. Entonces nos Qué estamos lindo. acercando ahí. Entonces, cuando ya hemos entrado un poco más profundo, ¿qué va a pasar? Que lo que estaba ahí bloqueado, encapsulado o congelado va a empezar a descongelarse y vamos a empezar a sentir lo que está ahí. Puede ser un miedo existencial o puede ser una sensación de abandono o de soledad o de rechazo, cualquiera de las heridas, ¿no? que tienen que ver con ese bloqueo. Esa es la siguiente fase, sentir lo que está dentro de ese bloqueo energético, ¿no? Y cuando empiezas a sentir, también empieza eso a moverse, a necesitar expresarse. A veces es unas palabras que no pudiste decir de pequeño, a veces no, o a veces es simplemente mover el cuerpo de una forma que no pudiste en aquel momento, ¿no? Entonces esa es la siguiente fase, la de expresar. Y después de expresar, normalmente cuando mueves toda esta energía, de repente te viene a la mente el momento en el que esa herida se produjo. Y aquí es donde conectamos lo que estaba inconsciente con el consciente. Conectamos cuerpo-mente. Nos viene el recuerdo, wow, cuando tenía 2 años, mmm, mi abuelo se murió o mi padre se fue de casa o algo pasó, ¿sabes? Y te viene a la mente, ¿no? Lo recuperas, esa memoria. Esa es la siguiente fase, que es recordar. Claro, cuando recuerdas el origen de la herida y ves cuál fue la carencia, por ejemplo, sentía que no me veían o no me escuchaban, ¿no? Lo suficiente. Me sentía abandonada. Cuando tú sientes
y comprendes aquella situación, tú ahora puedes hacer algo al respecto, porque ya sabes qué es lo que te hizo daño. Entonces puedes crear algo nuevo, una nueva respuesta curativa o equilibradora. Esa sería la fase de sanar o la fase de crear, que creamos, es como reprogramamos la experiencia, ¿sí? Y cuando reprogramamos la experiencia, aquí pasa una cosa interesante y es que somos seres de hábitos. Estamos acostumbrados a una forma de vivir la vida, una forma de defendernos o de protegernos. Y cuando de repente traemos una nueva respuesta a una herida, necesitamos que eso se integre el tiempo suficiente hasta que se convierta en un nuevo hábito sano, ¿sí? Porque si no, la tendencia es volver al hábito antiguo. Entonces tenemos que cuidar ahí de que no volvamos al mismo hábito, ¿no? De volver a rechazar al otro porque nos sentimos rechazados, por ejemplo, o cualquiera que sea la defensa que utilizamos habitualmente, ¿no? Y esa sería la última fase, la de integrar. Entonces tenemos 9 fases: conectar, descubrir, localizar, entrar, sentir, expresar, recordar, crear e integrar. Esas son las 9 fases. Wow, qué poderoso. O sea, fíjate lo completo que es el ciclo. Es un viaje donde vas rescatando partes de ti y te van dando cada vez una comprensión mayor de cómo puedes ayudarte a sostener las situaciones que nos hacen daño, porque al final, cuando algo es muy intenso, no es solo del presente, es algo que se ha activado del pasado, ¿no? Y tú también te has dedicado a facilitar, ¿no, Javier? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Tú Y yo resueno con estas reconoces? 9 fases. O sea, sí, definitivamente. Sí, qué interesante. Básicamente esto es lo que ocurre en las sesiones. Wow. Claro, mientras yo me he ido adentrando en la sistémica, pues casi todo lo que yo hago es más intuitivo. O sea, yo no voy Claro, pensando lo próximo va a ser esto, sino simplemente dejo que se desenvuelva. Y en claro. cierta forma, esto es lo que se va desenvolviendo. Claro, es que para mí yo nunca he sido una persona estructurada y de repente esta estructura emerge aquí de las preguntas de los alumnos y me sorprendió mucho porque yo soy más intuitiva también, me gusta fluir con la persona, pero ese es el arte, eso que tú estás nombrando, es como saber que de alguna manera esto sucede, pero nunca forzarlo, solo, Exacto. ¿sabes? Estar ahí y poder hacer una pregunta que ayude a que la persona conecte más profundamente, ¿no? Pero es más bien escuchar el proceso, ¿no? del cliente. Qué En el bueno. ritmo del cliente. En el ritmo del cliente. Y eso siempre lo digo, que no hay un Eso es bien tiempo, importante. sí, porque a lo mejor la fase 1 de conectar dura varias sesiones. Sí. O a lo mejor la fase de sentir dura un año o varios años. Lo que pasa es que dentro de cada fase también va viendo las otras fases. Es como todo muy fluido, ¿no? E interrelacionado. Yo como facilitador quisiera que todos los que lleguen a a mi sesión salgan curados inmediatamente, que el paralítico camine Esa es y la que el tumor ilusión que todos desaparezca. tenemos, claro. Y sería excelente, pero mm, desafortunadamente hay algo más grande que yo y hay algo más grande que lo que yo quisiera o que lo que mi ego quisiera. Claro. Hay que saber que las personas también viven esa experiencia difícil porque es un camino que tienen que llevar, es una cruz que tienen que llegar, ¿vale? Bueno, al final es de alguna manera una información, ¿no? Fuera de críticas, ¿no? Y es como, bueno, si tengo este desequilibrio, ya que estamos hablando de algo físico, tengo que aprender a reequilibrarme, porque mi cuerpo tiende al equilibrio con la homeostasis. Hay una tendencia a que el cuerpo se equilibre a sí mismo, pero hay que darle las condiciones propicias y quizás no se las estoy dando. A lo mejor estoy sosteniendo el estrés durante demasiado tiempo y eso agota mis recursos naturales, ¿no? Agota mi sistema nervioso, agota las bacterias del intestino quedan destrozadas con tanto estrés, mi sistema inmune baja las defensas. Entonces, por eso es importante el no estar en un estado de estrés prolongado que a veces ni nos damos cuenta de él. Es importante el aprender, volver a aprender a reconectar con la esencia, con este estado creativo, fluido, lo que llaman la verdadera naturaleza en el budismo,
o Jung lo llama el yo verdadero, o las religiones o las prácticas espirituales lo llaman el alma. Al final es esta parte profunda de nosotros que hemos nacido con ella, es innata. Y no hay nadie igual que tú, ni nadie igual que yo, aunque todos estamos conectados, ¿no? Entonces, esto es algo que es natural, pero que a veces nos olvidamos que está ahí, ¿no? Y es importante reconectar con ello para poder tener nuestros sistemas físicos, emocionales, mentales, espirituales equilibrados y bien, ¿no? Que nos dé un bienestar y una salud al final. Exacto. No, y que recordarnos que esta es nuestra verdadera naturaleza. Que es Muchas natural. veces nos acostumbramos al día a día, a la carrera, a los problemas económicos, a que estoy tarde, la enfermedad mía o del familiar. Que nos acostumbramos a apagar fuegos diariamente. Exacto. Y es Y por eso, bonito, pero somos mucho más que eso. claro, somos mucho más que eso. Hay que darle las gracias a nuestro sistema de supervivencia que nos mantiene a salvo cuando hace falta. Sí, ¿Sabes? Si un día está exacto, la casa ardiendo, te tienes que poner en marcha y salir corriendo para salvarte, por supuesto. exacto. Pero no siempre hay un fuego real. Y muchas veces sentimos la amenaza cuando tenemos que hablar con el jefe o cuando tenemos que hablar en frente de un público o en cosas que queremos hacer que son importantes para nosotros, pero nos ponen muy nerviosos, ¿no? Entonces, queremos poder llevarnos a un nivel que no sea de tanto estrés, ¿no? Y que podamos llevarlo a cabo si es nuestro anhelo, ¿no? Que al final es un camino de libertad, es un camino hacia una mayor libertad. ¿Por qué? Porque si no siempre estamos reaccionando a lo que pasa afuera, somos esclavos de lo que sucede fuera, la pandemia, Ujú. la relación con los demás, el trabajo, el dinero, pero en el fondo, cómo nos relacionamos con esas cosas que suceden sí está en nuestra mano. Y si estamos en un lugar más centrado, vamos a poder reaccionar mejor o responder mejor a la situación de fuera. Vamos a poder elegir mejor, no va a ser automático, inconsciente y luego decimos, Dios mío, ¿qué he hecho? Me he metido en un lío insultando a mi jefe o lo que sea, ¿no? Entonces es un camino hacia una mayor libertad y plenitud. No solo vivir desde la personalidad defensiva, ¿no? Que es automática e inconsciente, sino rescatar más estos aspectos de nuestra esencia, ¿no? Y así ya los problemas no nos consumen. Claro, Seguimos teniendo los mismos problemas, uh-huh. pero ya no estamos enredados en ese meollo Claro, continuamente. Es va como que, pues sí, perdiendo está ahí. poder. Exacto. Sí. Va perdiendo poder sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se siente cuando estamos en esencia? Porque también creo que es importante, tú y yo conocemos la esencia porque hemos estudiado Sí. en la escuela, en la misma escuela, pero yo me acuerdo cuando empecé que yo decía, ¿eso qué es? ¿Sabes? ¿Qué es la esencia, no? Ujú. Entonces, ¿cómo identificar cuando estamos en esencia? Porque todo el mundo o mucha gente ha tenido algún momento donde se siente en esencia. Y es esos momentos donde te sientes en paz, cuando no tienes Ujú. demandas de fuera, cuando estás haciendo lo que te apetece y estás fluyendo con tu vida, estás creativo y vas simplemente fluyendo, estando presente en el momento, ¿no? Entonces, a nivel físico, pues te sientes bien en tu cuerpo, las zonas de más salud o donde hay más relajación, ahí se expresa la esencia. O a nivel emocional, pues permitimos que las emociones vengan y vayan, ¿no? No estamos rechazándolas o apegándonos a ellas, estamos permitiendo que nos informen, no, las sentimos y como un invitado que viene y que se va, ¿no? Fluimos con ella. O a un nivel mental hay una claridad, hay una apertura a con qué tiene que ver esto, hay una inspiración, ¿no? Y a un nivel Ujú. espiritual hay una sensación de estar conectado con todo, que es la realidad. Científicamente demostrado, estamos todos conectados, pero no siempre nos sentimos así, ¿no? Exacto. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en la parte defensiva o en la parte de reacción ante el estrés, nos sentimos muy aislados. Es como si solo nos pasara eso a nosotros, como si estuviéramos solos con esos problemas o sentimos que nada tiene sentido o qué hago yo aquí, ¿no? A un nivel espiritual. A un nivel físico notaremos seguramente alguna molestia en el cuerpo, alguna incomodidad o se habrá manifestado ya algún problema físico. A un nivel emocional, pues estaremos
con el sufrimiento, no sintiendo el dolor, que es algo necesario en la vida humana, ¿no? Como esa frase de Buda que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es Exacto. opcional. Cuando estamos en la reacción al estrés, estamos sufriendo, estamos enredados, ¿no? En el sufrimiento. No es sentir el dolor y que se transforme, ¿no? Y a un nivel mental, pues estamos a lo mejor muy rígidos, pensando muy en extremo, ¿no? En blanco y negro. Esto es así, solo así, y hay una rigidez mental, ¿no? O una confusión profunda. Entonces, esto es para que identifiquemos cuando estamos en un estado, en el estado esencial, y cuando estamos en el estado más reaccionando al estrés, más defensivo o de autoprotección, ¿no? Que es un estado también alerta de estar enfocado en lo que pasa afuera. Todo eso es normal cuando hay una amenaza real o imaginaria, ¿no? Fuera. Y que mientras más rápido nos damos cuenta dónde estamos, más fácil podemos hacer algo al respecto. Exacto. Esa es la parte de la conciencia, ¿no? Que nos da la libertad. Como si no soy Exacto. consciente, algo va a pasar que me va a activar una herida y voy a actuar defensivamente automáticamente sin darme cuenta casi. ¡Pum! Ya lo he hecho otra vez. Ya le he reñido a mi niño y no quería y ya lo he vuelto a hacer. O ya he vuelto a fumar cuando quiero dejar de fumar. ¿Sabes? Como hacemos estas cosas automáticas, entramos en el tren directo, ¿no? Si no somos conscientes. Pero poco a poco, cuando queremos ser conscientes y encontramos la manera, como, un momento, yo quiero probar algo diferente, ¿no? Puedo elegir otra cosa. Totalmente, Javier. No, y estas reacciones desproporcionadas, que en la escuela de sanación le llamaban los emotional reactions o irrational reactions, las reacciones Exacto. irracionales, de que por qué yo estoy peleando tanto si esto es una tontería. Exacto. Es Esa es que una clave. definitivamente no estamos en la esencia, exacto. Eso es una puerta de entrada. Eso sería como, yo siempre hablo con los alumnos, ¿no? Le digo a mis alumnos que cuando sientan mucha intensidad por algo que está pasando en el presente, una cosa es que algo te duela como adulto y dices, vale, esto me duele, pero cuando es una sensación de todo el cuerpo o muy intenso, significa que se ha cargado a lo largo del tiempo. Es decir, significa que es algo que se ha activado del pasado, porque se ha ido cargando y ya es la gota que colma el vaso. Y ¡paf! Y Exacto. es una reacción fuera de lugar, algo que nos pasa a todos, ¿no? Hasta que vamos aprendiendo a estar presentes con nosotros y ser más conscientes, ¿no? De nuestras reacciones. Exacto. Y de hecho, las personas piensan que los que hemos estudiado sanación, los que facilitamos, que nunca tenemos coraje, que nunca entramos en esas reacciones y yo entiendo que es lo contrario, entramos, por lo menos yo entro más profundo, más intenso, lo que pasa es que me doy cuenta más rápido y salgo, a veces. Claro, claro, yo creo que cada vez te arrastran menos. El trabajo Sí, sigue toda la vida. sí, En 4 definitivo. años no se resuelve todo. Yo creo que mientras que estamos vivos, estamos aquí Ujú. para seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir aprendiendo a vivir en la esencia al final, ¿no? A vivir Ujú. desde un lugar Exacto, más auténtico, ¿no? Porque al final estas defensas, estas reacciones automáticas son cosas que hemos aprendido de pequeños. Es nuestro niño chiquitito reaccionando exacto. y tiene las riendas esta parte infantil, ¿no? Aunque no nos guste verlo, pero siempre es algo que tenemos que llevar con pasión ahí y que se puede hacer de una manera muy amable también, Sí, no con con la crítica. compasión. Es la Ujú. única manera porque cuando lo juzgamos en realidad lo alejamos, lo rechazamos y Sí, no permite que la sanación se produzca, ¿no? No permite, es necesario poder estar presente ahí con cariño, con amabilidad, ¿no? Con compasión. sí. Y los niños cuando están molestando, lo que están buscando es atención. Bueno, Y habría que ese ver a niño cada interior que niño, tenemos, claro. Sí, sí, pero en vez de ignorarlo o de regañarlo, a veces hay que abrirle el corazón y decirle, mira, sí, Javier, niño, vente, te entiendo, yo sé el dolor que has pasado. claro. Y además al final las necesidades de los niños son necesidades universales, ¿no? Desde el sentirnos a salvo y protegidos, Ujú. que cuando eso no pasa, entonces se produce la herida esquizoide, donde sentimos que el mundo es hostil a nuestro alrededor, o necesitamos nutrición
tanto de alimento como de cariño, de atención, de presencia, ¿no? Y cuando eso no sucede, sentimos carencia, abandono y se produce esa herida del oral. Y así se van produciendo cada herida, ¿no? El masoquista, la herida masoquista se produce cuando tenemos una sobreprotección o un control exagerado sobre nuestra, Invasión. claro, una invasión de nuestra propia voluntad y de nuestras propias acciones. Y todo esto sucede de pequeñito, ¿no? Y todo tiene solución. En realidad Ujú. estas heridas tienen solución, como hemos experimentado nosotros, ¿no? También en nuestro Sí, propio proceso. pero hay que vivirlas. No con leerlo en un libro no es suficiente. No, es una Con primera ventana. llevarlo aquí, exacto. Es un Sí, paso, pero hay que ir al cuerpo, hay que ir a la emoción, porque ahí es ujú, donde queda estancado de alguna manera, ¿no? En nuestro campo energético que incluye el cuerpo físico, ¿no? Y nuestro exacto, nivel emocional. exacto. Yo no estoy Y qué mirando las bonito preguntas, cómo se Javier, ventila. del No han Facebook. escrito nada. Bueno, yo he estado tomando nota de los pasos, pero no han estado, no Vale, tengo nada escrito. perfecto. Yo estoy sintiendo, más que hablar del intelecto, de que estamos diciendo tanto de llevarlo al cuerpo, a ver si hacemos algún ejercicio en el que pues sintamos los niveles. Me parece estupendo. Podemos hacer un viaje de autoconocimiento con las 9 fases, si quieres, con el sistema esencial. Ay, qué lindo, sí, me encanta. Muy bien. También para los que lo oigan, espero que sea una herramienta útil para ellos y que puedan aplicarlo a cualquier molestia que tengan en su vida o cualquier anhelo que quieran conseguir y que les sea de utilidad. Y de hecho, esto queda grabado. Así que el que le guste, pues que lo comparta, que se lo deje, se lo haga llegar a sus amistades. Muy bien, me parece estupendo que ayude a la gente.